Entonces, el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mire, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque es cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Vamos a mirar ese pedazo. Recuerdan que vimos el miércoles pasado que Jesús tuvo hambre. Fue a buscar en una higuera y no encontró fruto, pero estaba llena de hojas. Y cuando pasaron, Pedro la miró y se acordó y le dijo: mira, lo que cuando tú la maldijiste ya se secó. Y el Señor le dijo: tened fe en Dios. Porque hay muchas clases de fe, ¿no? ¿Cuántos saben que hay fe? Uno puede tener fe en uno mismo, puede tener fe en una persona, fe en una habilidad. Pero él dice: tener fe en Dios. Y él dice: porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y por lo tanto el mismo Señor dijo que todo el que creyere, que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y Dios, que mueve todo el universo, mire, Dios detuvo el universo durante un día entero, lo detuvo, no solo la tierra, todo el universo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Josué estaba en guerra, que dicen que el sol se detuvo durante 24 horas? No solo se detuvo el sol, se detuvo todo. Si el sol se hubiera detenido solo, hubiera creado una hecatombe total. Es todo el engranaje del universo. Dios lo detuvo solo por ayudar a un ejército, a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, amén. Entonces lo que Dios le está diciendo es que nosotros, en lugar de estar hablando de nuestros problemas, tenemos que hablarle al problema. Porque a veces nosotros vivimos hablando de que no tengo esto, que estoy solo, que tengo problemas. Y no hable de eso, dígale el problema: Jesús está conmigo, pueda que esté pasando un mal rato, pero con Jesús somos más que victoriosos. ¿Cuántos lo saben? Entonces no importa, háblele a la enfermedad, a esa molestia que usted tiene, háblele a ese pecado que a veces nos domina y que no hemos podido dejar. Dígale a ese pecado: tú no te puedes enseñorear sobre mí. Dígale a la enfermedad: escrito está, por las llagas de Jesús ya fuimos sanados. Amén. Todo, la pobreza, dígale: nada, la palabra dice que yo no veré un justo mendigando pan, y yo soy justo. Entonces tiene uno que caminar en la justicia, amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, en el capítulo 11, versículo 24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una palabra, una afirmación muy contundente que Dios nos hace. Entonces, que todo lo que usted pida, si usted cree que lo va a recibir, ¿qué dice la palabra? Que lo va a recibir. Pero entonces, en la misma palabra nos dice que cuando nosotros pidamos con fe. Vamos a mirar qué dice Santiago, capítulo 1, versículos 6, 7. Porque ahí dice: ¿por qué no recibimos? Porque yo sé que muchas personas oran, y oran hasta muy bonito, y hasta en voz alta. Pero hay un problema, que es que no cree. A veces la persona piensa que eso no es para él, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si nosotros dudamos, no vamos a recibir absolutamente nada. Usted tiene que estar convencido que lo que usted le está pidiendo, él lo va a recibir, y no lo pida como dice la novena esa, por los méritos de sus obras. ¿Sí? No, es que la novena dice que es por los méritos de la infancia de Jesús, pero a veces uno lo pide: Señor, yo me he portado bien esta semana, entonces ¿qué pasó? Yo llevo juicioso 8 días, Señor, ¿qué pasó? No, Dios no hace nada por sus méritos, Él todo lo hace por misericordia. Acuérdense, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Lógicamente, cuando usted camina de acuerdo a la palabra, pues usted va a recibir más rápido. Cuando usted camina conforme a la palabra, usted está andando en fe, por lo tanto lo que pida lo va a recibir. Por eso la Biblia dice: el que permaneciere en mí y en mis palabras,
todo lo que pida le será hecho. Pero, ¿qué es permanecer en Cristo? O sea, estar pendientes del señorío de Él, o sea, estar hablando con Él todo el tiempo, mirando qué cosas a Él no le agradan para dejarlas y obedeciendo su palabra. Y eso es lo que produce que la respuesta sea rápida y efectiva. Pero no basta solo con creer, hay otras cositas. Miren lo que dice acá. En el capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón es tan clave en todas las cosas. Incluso para la restauración lo más importante es el perdón. Amén. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios se renueva todos los días? Dios es grande ¿en qué? En misericordia. Más adelante vamos a ver cómo la misericordia hace que uno esté más cerca al reino que cualquier cosa. Porque hay personas que le piden cosas al Señor pero no perdona. Entonces Dios no lo puede ayudar. Entonces por eso Él dice que mire, si tiene algo contra otro, sí, perdónelo para que reciba. Es más, el tratar mal a la pareja, porque cuando esto se escribió, el hombre era el tosco, el áspero, la mujer era sumisa en su tiempo. Ahora no, ahora son por igual, ¿cierto? Ahora hay violencia tanto del hombre contra la mujer, como la mujer contra el hombre. Hay toda clase de violencia verbal, psicológica y física. Para nadie es un secreto que hay mujeres que le pegan a los hombres. Y no es porque ellas sean más fuertes que los hombres. Lo que pasa es que los hombres saben que con esas leyes que hay, incluso si se llega a defender, sale perdiendo de todas maneras, por donde quiera. Entonces muchas veces no le queda más remedio que dejarse dar duro la señora, ¿cierto? Y Dios dice que no, que si uno trata mal a su pareja, Dios no responde las oraciones. Vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Entre más armonía tú tengas con tu pareja, Dios le va a responder las oraciones mucho más rápidas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lógicamente, cuando esto se escribió, pues la mujer era frágil, pero hoy en día no hay fragilidad en la mujer. La mujer hoy en día es una mujer fuerte, y es más, se han vuelto así a raíz de la Primera Guerra Mundial. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, quedaron millones de mujeres solas que les tocó ser cabeza de hogar, madres cabeza de hogar, les tocó trabajar, les tocó levantar sus hijos solos. Y entonces les tocó hacer el papel de hombre y de mujer al mismo tiempo. Entonces les tocó endurecerse, ser fuertes en todas las formas. Y después, cuando apareció la famosa liberación femenina, que incluso eso se la inventó una lesbiana, según la historia, esa mujer guiada por Satanás le hizo un daño grandísimo a la humanidad, y en especial a la mujer, porque sucedió lo que dice la palabra de Dios, de que el diablo le ofrece a uno libertad, pero lo vuelve esclavo. La liberación femenina le ofreció a la mujer libertad, pero en realidad lo que la hizo fue esclava, porque la volvió ya esclava al trabajo. Muchas mujeres quedaron solas. Ya había mujeres que decían: no, yo no me quiero casar, y ya ni siquiera andaban con hombres, sino comenzaron a andar ya mujeres con mujeres, y eso también hizo que el lesbianismo aumentara de una manera impresionante, por lo que no se regían conforme la palabra de Dios. Entonces, el estar uno tratando mal a su pareja, Dios no responde las oraciones de las personas que tratan mal a su pareja, sea hombre o sea mujer. Entonces eso es muy importante conocerlo, porque esa es la causa por la que uno tampoco no recibe muchas cosas. Uno a veces está dispuesto a
a recibir tantas bendiciones. Y Dios tiene, ¿cuántos saben que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros? Pero muchas, muchas. Pero el diablo, como es un envidioso, él nos mete unos argumentos y él nos pone a pelear. Y él es, mire, tratar de mantener una relación con la pareja. O sea, el día que usted pase un día entero sin tener ni un solo disgusto con su esposa, ese es un día victorioso. Que no haya uno solo, nada que no se ofendieron de mirada, de contestarse, de gestos, de mala actitud. Eso es un día en victoria. Dios quisiera que nosotros pudiéramos tener una vida constante así, ¿no? Donde hubiera paz en los hogares. Uno jamás pelea por cosas graves. Yo siempre he dicho, las cosas graves lo dejan a uno en shock, ¿cierto? Uno pelea por bobadas y el diablo es feliz porque él sabe que si estamos peleando ya vamos a recibir absolutamente nada. En el capítulo 12, versículo 27 de Marcos, dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá pues que por qué no le creíste. Y si decimos que es de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo le dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos, ¿por qué le preguntaban eso? Porque los fariseos eran envidiosos, ellos querían autoridad. Acuérdense que la autoridad es una de las tentaciones que quiere el ser humano. El ser humano quiere mandar desde el principio, desde que Dios nos hizo varón y hembra. Incluso la mujer dice que desde el principio quiso mandar al hombre. Los hijos quieren mandar a los papás. Y ese no es el orden que Dios tiene establecido. Mire, ¿sabe por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Si Jesús enseñaba la verdad, ¿por qué los fariseos lo odiaban si sabían que era verdad? Porque era que ellos querían que Jesús les rindiera honores a ellos. O sea, los sacerdotes querían siempre que la gente les rindiera honores. Y eso también se ve hoy en día en muchos siervos de Dios, que ellos se creen inalcanzables, que son personas que se creen ultra ungidos, que ni siquiera se les pueden acercar. Yo conozco pastores y cuando terminan un servicio se paran 2 o 3 ujieres al frente y no dejan que absolutamente nadie se les acerque. Supuestamente que porque todavía tienen la unción y están cansados y en ninguna parte de la Biblia Jesús hizo eso. Incluso los apóstoles intentaron hacer eso y Jesús les dijo: no, déjenlos. Los apóstoles intentaron de que los niños no llegaran a Jesús cuando él estaba descansando en el desierto. ¿Se acuerdan con la mujer sirofenicia que él gritaba y que los apóstoles le decían: váyase, que él está descansando? Jesús salía y le decía: no, déjela ver qué es lo que quiere. Entonces por eso era que odiaban tanto los fariseos a Jesús, porque él no le rendía honores. Porque es que uno en Cristo no debe buscar una posición, sino debe buscar es hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso el Señor más adelante les dice que a ustedes les gustan los primeros puestos, les gusta que todo el mundo los salude, les gusta la preeminencia, y por eso era que el Señor se enojaba tanto con ellos. Y en el capítulo 12 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de esos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores
y dará su viña a otros. Y ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándola se fueron. Esta es una parábola que enseña de Dios, cómo Él se va, cómo Él envía a sus profetas, a todos los matan, y luego manda a Jesús, que es su hijo, también lo matan, y fuera de eso dice que lo matan fuera del lagar. Eso se cumplió, a Jesús lo mataron fuera de Jerusalén, en el monte de la Calavera. Entonces por eso ellos conocían la palabra, pero en realidad odiaban a Jesús porque Él no se rendía ante ellos. Y ahí, desde ahí en adelante comienzan a tratar de hacerle la guerra, a buscarle el quiebre, como dicen por ahí. En lugar de estar aprendiendo las cosas maravillosas que Jesús enseñaba, estaban buscándole en qué se equivocaba. Hay veces hay cristianos que van a la iglesia esperando a ver en qué se equivoca el que está enseñando. Entonces no aprenden nada, sino lo único que se llevan cuando van para la casa es: el que estaba enseñando dijo mal esta palabra, o se equivocó al decir aquello, y lo demás todo lo perdieron, porque vienen es con un espíritu de crítica, no vienen con un espíritu de mansedumbre, de alimentarse, sino con un espíritu de crítica, y lógicamente la palabra de Dios no va a hacer efecto en ellos, porque van con otra disposición. En el capítulo 12, versículo 13, dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Los fariseos eran la clase religiosa, ¿cierto? Y los herodianos eran la clase política. Siempre lo que es la religión y la política va a estar en contra de todo lo que se hable de la palabra de Dios. Los herodianos eran los que manejaban toda la parte del tesoro, pero también había unos herodianos que eran como una especie de secta, que veían a Herodes como un libertador, porque es que mire, Herodes, él contribuyó a acabar con muchas leyes romanas. Eso pues la gente casi no lo sabe. Entonces mucha gente lo veía a él como un político que hacía cosas para el pueblo, pero en realidad el corazón de Herodes no era bueno. Amén. Y en el 12:14 dice: y viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren que llegan todos lisonjeros echando flores. Uno siempre debe tener cuidado cuando una persona venga a echarle unas flores, porque o viene a pedir plata prestada o hay algo detrás, ¿cierto? Uno debe tener mucho cuidado. El Señor le dice a uno: pues tengan cuidado cuando le estén echando muchas flores. Como decía, hay de vosotros cuando hablen bien de ustedes. Amén. Les dijo: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Y respondiendo Jesús les dijo: da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No le ponían muchas trampas, pero siempre salía adelante. En el capítulo 11, versículo 18 dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella? ¿Será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando se resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí el Señor está explicando que en el cielo no va a haber matrimonios. Cuando usted llegue al cielo, usted allá no tiene esposa, no tiene hijos. ¿Sabía eso? La Biblia dice que
cuando uno se casa es hasta que la muerte, ¿qué? En el cielo no hay familia, no hay, todos son almas del Dios viviente, todos. Lo más probable es que todos tengan la misma edad en Cristo, que todas las personas, tanto los niños como todos van a ser, son personas adultas, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo interesante de esto es que son 7 esposos para una mujer. ¿Qué les daría a comer a esa mujer? Porque 7 se murieron, ¿cierto? Yo sé que es como una parábola, pero uno se pone a pensar, ¿cómo así que 7? Que se les murió el primero, el segundo, el tercero. Los hermanos eran ya el segundo y el tercero ya está diciendo, venga, esto está como raro, ¿cierto? Esta acabó con toda la familia, ¿cierto? Pero yo sé que es como una especie de parábola, pero eso es lo que Dios nos está explicando, que en el cielo, mire, el cielo es muy diferente a lo que tú te imaginas. Creo que el domingo dieron un programa sobre el niño este que murió y fue al cielo, y él volvió, y sí, eso sucedió, eso fue real. Sin embargo, yo vi ya al final, porque por ahí alguien me puso un mensaje que le explicara eso, yo ni siquiera sabía que lo estaban dando, y al final, pero me di cuenta la manera como el diablo ataca todo lo que Dios hace, ¿no? Ya yo alcancé a ver que la periodista estaba diciendo, no, lo que pasa es que como él es el hijo del pastor, eso debe estar más influenciado por el papá. Pero es que cuando se habló eso desde el principio, cuando el niño explicó eso, que incluso hay una película sobre eso, el niño explicó lo que él vio. Y incluso él dice que él vio al abuelo de él, pero que lo vio joven. Y entonces sí es factible que las personas cuando lleguen al cielo, allá no hay viejitos ni hay niños, sino que son todos como los ángeles. O sea, no se sabe de ángeles que sean niños, ni jóvenes, ni viejos, sino todos son de una misma edad. Y el mismo Jesús dijo, sino que allá no hay matrimonios, no hay sexo, no hay nada de esas cosas. Así que todos esos musulmanes que se están matando porque los esperan 75 vírgenes, los están robando, ¿cierto? Porque ellos se matan es por eso es que ellos se ofrecen tanto a ponerse en bombas, porque a los musulmanes les dicen que cuando uno se mata a otros, que lo esperan en el paraíso 75 vírgenes para él solo. O sea, qué engaño, cuando llega allá lo están esperando 75 demonios. A mí me gustó mucho cuando le preguntaron a él que por qué Dios lo había escogido a él. Y él dijo, yo creo que él escogió a un niño porque si le hubiera escogido a un adulto no le cree nadie. Y es más, Jesús mismo da una parábola diciendo que si cuando Lázaro está en el infierno, que le está diciendo a Abraham que por qué no le envía con algo, con la punta mojada el dedo en agua porque tiene mucha sed. Y que le dijeron que no se podía. Entonces le dijeron, ¿y por qué no envías entonces alguien a que le avise a mi familia que el infierno es real? Y él le dijo, no, ahí tienen a los profetas. O sea, ahí tienen la Biblia. Si usted no cree leyendo la Biblia, menos va a creer si alguien se levantara entre los muertos. En el capítulo 12, 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, le está hablando a los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. O sea, le está diciendo, ustedes no conocen la Escritura, ustedes no estudian la Biblia. Si estudiaran la Biblia, tendrían un conocimiento más amplio. ¿Por qué le está diciendo que es un Dios de vivos? Porque le está diciendo que si ellos estuvieran muertos, que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, que es la resurrección, sí existe. Por eso Jesús dice, el que viene a mí no morirá, sino tendrá vida eterna. Entonces él de una vez aprovechaba para hablar con los saduceos, que también era una secta como los fariseos, y acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Cuando el Señor habla uno es, significa eso, una unidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra original significa Elohim. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces Dios está siempre de primeras, pero ¿cómo es que hay que amarlo? Con todo el corazón. El Señor, la palabra que nos dio para este año, yo la resumí en esa pancartica para que la tengamos pendiente, ¿no? Por si alguno no la ha visto. Es que, hermanos, crean. Hay veces los árboles no dejan ver el bosque. ¿Sí me están entendiendo? Jesús decía, tienen ojos y no ven. Lo que Dios le está diciendo a uno es eso: uno tiene que buscar al Señor de todo corazón. La única manera de uno restaurar es que Dios quiere restaurar no solamente su presencia, sino quiere restaurar ese primer amor que es fundamental para que nos vayamos en el rapto. La iglesia en todo el mundo es una iglesia bastante tibia que corre muchos riesgos. Y la verdad es que si Dios nos está hablando a esta iglesia es porque Dios nos ama y Dios quiere que nos consagremos, hermanos. Y para consagrarse hay que amar al Señor. O sea, usted va a amarlo más que su trabajo, va a amarlo más que su familia, va a sacrificarse por el Señor, porque ese es el verdadero amor a Dios. O sea, amar con todo el corazón, no ahí porque si me queda tiempo, que eso no, la verdad eso es grave para un cristiano. Dios está buscando gente que se consagre, que se aparte totalmente del mundo. O sea, Dios quiere que si las personas que están en yugo es igual, si no salen en yugo es igual, que ¿para qué vienen a la iglesia? O sea, ¿para qué se engañan? O sea, eso es solo engañarse. ¿Para qué? No van a ir al cielo ni se van a ir en el rapto, con toda seguridad. Entonces, ¿para qué se engañan viniendo a la iglesia si no quieren soltar el yugo es igual? Estoy hablando las personas que no se han casado y que están en noviazgo con yugo es igual, que todavía pueden tomar la decisión de cancelar eso, creerle al Señor y seguir al Señor. Y le estoy hablando en el nombre de Jesús. Si usted no hace eso, no pierda el tiempo viniendo a la iglesia. Es más, puede irse a otra donde no le hablen de esto, pero se sigue engañando. La misma palabra lo dice: el que esté santo, santifíquese más. El impío, pues vuélvase más impío. Por eso Dios le dice: mire, yo frío o caliente, tibio o no. Dios no quiere más iglesia tibia. O es del Señor o no es del Señor. O sea, o quiere ir al cielo o no quiere ir al cielo. Pero no engañarse, porque es que en esto Dios es muy claro. Y lógicamente, este año yo sé que Dios va a hacer cosas, hermanos, impresionantes. Si nosotros logramos consagrarnos, vamos a ver la presencia de Dios de una manera impresionante. Amén. El Señor me estaba diciendo en estos días, cuando comenzaron la iglesia, ustedes tenían una presencia mía tan excelente y no la supieron aprovechar. No la aprovecharon. Se pusieron fue a las obras de la carne, a deleitarse en a sí mismo y solamente miraban mi presencia, pero no la aprovechaban. Porque es que una cosa es, uno no va a una iglesia a sentir la presencia de Dios para sentir rico. ¿Sí me están entendiendo? La presencia de Dios es para sanar, para liberar, para todo, hermanos. Y nosotros no la usamos bien. Y entonces la presencia de Dios es para avivar a otras personas, para ganar almas. Nosotros con la presencia de Dios, venían todos los predicadores y todos decían: uy, qué presencia de Dios la que tienen ustedes, y acá todos flojos. Y acá peleando los unos con los otros, todos echados al tres. Entonces Dios dijo: no, esto toca esto. Entonces la presencia de Dios menguó, y Dios quiere que si nos consagramos va a haber una presencia de Dios tremenda, y la verdad es que yo la anhelo, yo la quiero. Yo no sé si ustedes la quieren, pero yo la quiero. Yo quiero volver a ese primer amor, a cuando Dios, la presencia de Dios era tremenda, pero ya no para mirarla ahí como un bobo porque yo no la aproveché, sino para aprovecharla como es, para ver prodigios y milagros tremendos, que es lo que Dios quiere, que veamos que es un evangelio con poder.
amar al Señor, como Él dice, ¿cómo? Con todo el corazón. O sea, ¿qué es todo el corazón? Dios es lo primordial para mi vida. Yo no tengo mi corazón dividido. Yo no me tengo mi corazón dividido por el dinero, yo no tengo el corazón dividido por ciertas aflicciones, yo no tengo el corazón dividido por los problemas. Yo soy del Señor 100%, no importa qué toque dejar, no importa qué toque hacer. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, con toda tu alma, no con emociones. No un día sí, otro día no, hoy estoy que me trabajo, hoy no quiero trabajar, no, con todas las fuerzas, o sea, colocarle toda la energía que le hemos botado a otras cosas, ponérselas al Señor. Sacrificarnos, porque es los últimos tiempos. Y con todas tus fuerzas, o sea, Dios está pidiendo, esfuércese. Te demando que te esfuerces y que seas como valiente y que no desmayes, porque es que la gente se cansa. Que esté dispuesto a sufrir la buena doctrina, que esté dispuesto a sufrir lo que es con mansedumbre un servicio. No cómodo, no la comodidad, no hoy sí, no mañana, no. Pudiéramos volver a los tiempos de antes, cuando todos los días habían servicios, cuando la gente anhelaba. Donde ahora en la semana 2 o 3, 2 es mucho, 3 no, pues ya vine ayer, lo que voy a volver hoy. Imagínense eso nosotros, que somos los que servimos, imagínense los domingueros. Yo a veces me pongo a pensar el día del rapto de los domingueros. Va a ser terrible. Porque así como le digo, uno se engaña, y no, Dios quiere algo. Y Dios prometió que si nosotros nos consagramos, mire, los enfermos van a ser sanados. Su área emocional va a ser arreglada, su área sentimental, su área física y su área económica. Y en el capítulo 12, versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire que este escriba, como enseñándole a Jesús, tratando de enseñarle a Jesús, cierto que esto, que lo otro. Eso me hace acordar como cuando uno está evangelizando personas que alguna vez fueron cristianos pero ya no van a la iglesia, ¿no? Entonces uno le habla y ellos comienzan a decir, sí, porque la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquello, y la Biblia dice lo otro, pero no se congregan. Entonces está haciendo el papel del bobo, o sea, ¿para qué se sabe toda la Biblia pero no camina en nada de eso? Entonces no basta, como dice la Biblia, no se engañe siendo un oidor, sino un hacedor. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y a ninguno osaba preguntarle. Y mire lo interesante, esta persona estaba totalmente convencida de que él estaba en el reino. Porque miren todo lo que le dijo, claro, él es primero, eso hay que amarle, eso es mejor que los sacrificios, mejor que todo. Y el Señor le dijo, no estás lejos. Él no le dijo, tú estás en el reino. Le dijo, sí, usted se lo sabe, pero no lo practica. Necesita es practicarlo. Y cuando él le contestó eso, entonces ya ninguno quería preguntarle. En el capítulo 12, versículo 35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo y le oía de buena gana. Mira, aquí comienza el Señor a preguntarle a los fariseos, bueno, ustedes que saben tanto, acaba de venir uno a tratar de enseñarle. Entonces le decía, ¿por qué decían que era hijo de David? Ninguno le pudo responder. ¿Por qué decían que Jesús era hijo de David? Porque era la descendencia por parte de José, que primero que todo, mira, eso me puso a pensar a mí mucho. Primero, José no era el verdadero papá de Jesús, ¿cierto? Era el papá adoptivo.
pero José sí descendía de David. O sea, por parte espiritual, la simiente venía de José, y por la parte de la sangre, María también descendía de David. Entonces, por eso se llamaba hijo de David. Si ustedes miran cuando el Señor sanaba a muchos enfermos, miren que los enfermos siempre le decían: Señor, hijo de David. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se han visto que en la Biblia siempre decían eso? Señor, hijo de David. Ahí estaban hablando las dos cosas. Al decir Señor, estaban demostrando su deidad. Y al decir que era hijo de David, estaban reconociendo que él era el Mesías. Lo que no reconocieron los fariseos, los mendigos, los enfermos, sí lo pudieron ver. Por eso era que el Señor decía que las maravillas de Dios están ocultas para los sabios, pero que están al alcance de la mano para los niños, para los humildes, y por eso es que la gente humilde es la que entiende la Biblia. La mayoría de gente que no tiene una buena condición económica son los cristianos. Encontrar una persona pudiente en la iglesia de Cristo es porque Dios tuvo mucha misericordia a ellos. Porque el mismo Jesús decía que es más fácil que entrar el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, porque los ricos no quieren nada con Dios. Pero mire que Dios le muestra a las personas de baja condición las maravillas de Él. Amén. Y en el capítulo 12, versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Uno no debe buscar preeminencia, hermanos. Una de las tentaciones que tiene toda persona en la iglesia es buscar ser preeminente, buscar posición en la iglesia. Hay veces la gente va detrás de una posición. O sea, no van en el ánimo de siempre, sino quieren es como escalar. Yo ahí como voy, pastor. Sí, o sea, yo voy a ayudar, pero ahí como voy. O sea, ¿me vas a nombrar de qué? ¿Qué soy yo? No, usted hace el trabajo y listo, Dios es el que le da la recompensa. El título no hace nada. Un título no es nada. Y uno es tentado a eso, como a ser el preeminente. Vean, aquí yo soy el duro. No, aquí el único que recibe toda la gloria es Jesús, amén. Él es el dueño de la iglesia, Él es el que todo, de ahí para abajo, nada. Es el Señor únicamente. Y en el capítulo 12, versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 2 moneditas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor enseñando que como le digo, no es la cantidad, sino la gente lo que se desprende. Porque como le digo, una persona entre más gana, le va a costar más trabajo diezmar. Porque Satanás lo va a confrontar. Entonces, por ejemplo, una persona, si se gana 100.000 pesos, pues dar 10.000 pesos, listo. Cuando se gane 1 millón, pues ya tiene que dar 100. Pero cuando se gane 10 millones, tiene que dar 1 millón. Ya Satanás le está diciendo: eso es mucho. De menos. Al fin y al cabo, dar 500, eso es harto. Y lo que hace es que la persona le robe el diezmo al Señor. Y entonces, si Dios tenía planes con esa persona para bendecirlo económicamente mucho, inmediatamente la bendición se corta, porque le está diciendo: sí, usted me está entregando, pero no me está entregando todo, usted me está robando. Y entonces por eso él colocaba a esta mujer de ejemplo, de que la gente daba mucho dinero, pero no era, en realidad ni siquiera era el diezmo, no era el diezmo completo, era que tenían tanta plata, pero era mucho lo que daban, pero no era el diezmo completo, mientras que esta mujer daba más que el diezmo. Y ahora la pregunta es: ¿esta mujer se moriría de hambre?
No. Dios en eso es fiel, hermanos, Él es fiel. El ejemplo más claro está cuando Él le dijo a Eliseo, ¿se acuerdan? A Elías, perdón, que fueran de la viuda, ¿se acuerdan? Que cuando llegó, Él le dijo, ven, vean de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que cuando llegó Él le dijo, ven mujer, ¿qué tiene de comer? Y le dijo, mire, yo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, iba a hacer una arepa para comérmela mi hijo y yo y para morirnos. Entonces ella le dijo, tráigamela a mí y me la como yo primero. Esa mujer dio un paso de fe impresionante, porque ella fue, hizo la arepita y se la entregó. Y le dijo, vaya, coloque ollas allá en la cocina, y comenzó las ollas a llenarse de aceite. O sea, Dios de manera sobrenatural comenzó a darle la provisión, aceite de manera sobrenatural, y tuvieron para comer muchísimos años. No solo por ella, porque ese fue el diezmo de ella, entregó todo lo que tenía. Y después de que entregó, mire, en lo natural, no, ¿cómo se le ocurre? No es que no me alcanza, si pago esto no puedo pagar la luz, no ve que si doy el diezmo no puedo comprar, no es que si doy el esto no puedo pasear, no ve que si doy el diezmo no me alcanza, porque ese es el argumento que Satanás le mete a todas las personas. ¿Para qué? Para mantenerlas ahí presas. Y no solamente la bendijo durante mucho tiempo, sino que cuando el hijo se le enfermó y se murió, el Señor se lo resucitó. Donde ella no le dé eso a Elías, ¿sí?, con seguridad los dos habían muerto. Y entonces el Señor siempre espera que uno haga algo. Si Abraham no hubiera entregado a su hijo, Dios tampoco nos hubiera entregado a Jesús. O sea, Dios está esperando que uno dé el paso. Y eso es lo que está enseñando este versículo. En el capítulo 13, versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas comiencen a cumplirse. Entonces aquí le comienzan a mostrar, él estaba en el templo de Salomón, todas esas estructuras impresionantes que tenían, y él les dijo, mire, todo eso va a ser derribado. Y se cumplió, el templo de Salomón fue derribado y no quedó piedra sobre piedra, porque era que el templo de Salomón estaba forrado por dentro en oro. Y para robarse el oro tuvieron que quitar piedra por piedra para quitarle las placas de oro, por eso no dejaron nada. Después lo intentaron reconstruir otra vez, y después ya otra vez lo destruyeron, que como les contaba el domingo pasado, solo quedó el muro de las lamentaciones, que es el que sale en las noticias. Entonces aquí comienza el Señor a hablar de todo lo que ustedes ya conocen, las señales antes del fin. Diciendo, Jesús respondió, comenzó a decir, mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Están hablando que hay gente que va a venir diciendo que ellos son los ungidos. Acuérdense que Cristo significa ungido. Cristo y Mesías significan lo mismo, ungido. Y hoy en día hay mucha gente que se consideran los ungidos de Jehová y son famosos superestrellas, pero también hay personas que dicen que son Jesucristo, que son la encarnación de Jesucristo. Ahí vimos a José Luis Miranda, que se murió. También por allá en la India hay otro, en Corea hay otro también que dice que es Jesucristo. Y más cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, o sea, y los principios de los dolores son estos, eso ya. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para dar testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Pero qué bueno esto, ¿no? Que cuando nos llamen es el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto va a ser cuando se comiencen a colocar el chip, la marca de la bestia.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, o sea, cuando el anticristo se siente en el tabernáculo y diga que él es Dios, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí le están hablando los judíos. El que esté en la azotea no desciende a la casa ni entre para tomar algo de su casa. La azotea no es la terraza, sino la azotea es niveles de agricultura que tienen en Israel, o sea, son como terracitas que han ganado los israelitas, le han ganado espacio al desierto. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén embarazadas y los que creen en aquellos días, lo que vimos la vez pasada, que se van a comer los hijos. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Cómo son los días ahora? Cortos. Y ahora llega otra vez Semana Santa. Esto va que vuela, ¿no? Entonces, si alguno nos dijere, mira que aquí está el Cristo, o mira que allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, eso es lo que hay por montones, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. O sea, y ya estamos viendo todo esto, ¿cierto? Entonces es porque Jesús viene próximamente, está muy cerquita. Se necesita ser uno como tonto para no entender que esto está muy cercano. Y en el versículo 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo les enseñaba que cuando en 1948 Israel volvió a ser nación, una generación, dice los salmos, que son 80 años. Entonces dice que no pasarán los 80 años y que Jesús volvía. Entonces, calculándole de 1948, 80 años, da como 2028, creo, pero él dice que no pasa la generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, eso pasa la época, las formas, lo que quieran, pero la palabra de Dios se cumple. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces en el 33 Él nos anima, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si es al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, por eso, hermanos, este es el año de restaurarnos y consagrarnos, ¿no? Dios nos ama tanto que Él quiere que toda esta iglesia se vaya en el rapto. Amén. Y es que este año es eso, restaurarnos, restaure otra vez su vida de oración, restaure el servicio al Señor, restaure, aléjese del mundo, todo hábito de pecado debe ser destruido. Todo resentimiento, todo lo que el diablo haya colocado en su corazón, toda atadura, con la ayuda de Dios lo sacamos adelante, porque Él lo prometió. Este es el año de la restauración, pero para restaurarnos tenemos que esforzarnos. Eso no es de que yo me quiero restaurar, pero ni viene a la iglesia. Así no va a pasar nunca. Hay que estar leyendo Biblia todo el tiempo posible. Entre más coma Biblia, ese hombre viejo se muere, ese perro negro se debilita, y el Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, va a crecer. Si nosotros no venimos a los servicios, no leemos Biblia y andamos todavía como piensa el mundo y andando como el mundo, y solamente hablamos con personas del mundo, nunca vamos a hablar palabra de Dios, no vamos a meditar en la Biblia, no vamos a meditar en nada. Este es un tiempo de consagración, esto ni siquiera es un tiempo para estar buscando bobadas. La misma palabra de Dios dice que
que el que tenga esposa como si no la tuviera, que el que comprase como si no comprase, que el que está muy contento como si estuviera llorando. O sea, hay que hacer una cantidad de cosas porque Jesús viene y Él viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Él viene? Limpia, sin mancha y resplandeciente. Él no viene por una iglesia tibia. Él no viene por una iglesia solamente pendiente de su parte económica, ni por una iglesia mundana, ni por una iglesia resentida y peleadora, ni por una iglesia con vicios. Él viene por una iglesia que lo ame de verdad. Por eso Él dice, velad, y hay que orar. Dios quiere que los servicios de oración sean llenos. Venga a orar, hermano, porque si usted no ora, usted no se va a poder consagrar. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, el mundo me ha cogido mucho, me cuesta mucho trabajo venir a la iglesia, me cuesta mucho poner atención a las prédicas, me cuesta mucho dejar esas amistades del mundo, me cuesta mucho dejar estas cosas, pero solamente con ayuno y oración. Y si toca ayunar, hágalo. Entonces en el 33 Él nos anima a qué es lo que hay que hacer. Dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si es al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, por eso, hermanos, este es el año de restaurarnos y consagrarnos, ¿no? Dios nos ama tanto que Él quiere que toda esta iglesia se vaya en el rapto. Amén. Y es que este año es eso, restaurarnos, restaure otra vez su vida de oración, restaure el servicio al Señor, restaure, aléjese del mundo, todo hábito de pecado debe ser destruido. Todo resentimiento, todo lo que el diablo haya colocado en su corazón, toda atadura, con la ayuda de Dios lo sacamos adelante, porque Él lo prometió. Este es el año de la restauración, pero para restaurarnos tenemos que esforzarnos. Eso no es de que yo me quiero restaurar, pero ni viene a la iglesia. Así no va a pasar nunca. Hay que estar leyendo Biblia todo el tiempo posible. Entre más coma Biblia, ese hombre viejo se muere, ese perro negro se debilita, y el Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, va a crecer. Si nosotros no venimos a los servicios, no leemos Biblia y andamos todavía como piensa el mundo y andando como el mundo, y solamente hablamos con personas del mundo, nunca vamos a hablar palabra de Dios, no vamos a meditar en la Biblia, no vamos a meditar en nada. Este es un tiempo de consagración, esto ni siquiera es un tiempo para estar buscando bobadas. La misma palabra de Dios dice que el que tenga esposa como si no la tuviera, que el que comprase como si no comprase, que el que está muy contento como si estuviera llorando. O sea, hay que hacer una cantidad de cosas porque Jesús viene y Él viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Él viene? Limpia, sin mancha y resplandeciente. Él no viene por una iglesia tibia. Él no viene por una iglesia solamente pendiente de su parte económica, ni por una iglesia mundana, ni por una iglesia resentida y peleadora, ni por una iglesia con vicios. Él viene por una iglesia que lo ame de verdad. Por eso Él dice, velad, y hay que orar. Dios quiere que los servicios de oración sean llenos. Venga a orar, hermano, porque si usted no ora, usted no se va a poder consagrar. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, el mundo me ha cogido mucho, me cuesta mucho trabajo venir a la iglesia, me cuesta mucho poner atención a las prédicas, me cuesta mucho dejar esas amistades del mundo, me cuesta mucho dejar estas cosas, pero solamente con ayuno y oración. Si toca ayunar, hágalo, pero como que colocar los ojos en Cristo, porque es que nosotros tenemos los ojos en el mundo. Vamos a colocarnos en pie.